Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si te gusta plantar aromáticas e hiciste los deberes en marzo, ahora tendrás una planta enorme de albahaca que puedes utilizar en muchísimas recetas, entre ellas las que te voy a enseñar hoy. Vamos a convertir estas plantas de albahaca en una de las salsas más aromáticas del recetario italiano, el pesto en dos de sus variantes. El pesto verde, que es el más conocido, y luego un pesto rojo con tomates deshidratados. Dale a like si quieres más recetas como esta y sin más dilación, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es cortar las hojas de albahaca utilizando unas tijeras. Queremos únicamente la hoja, intentando evitar el tallo en la medida de lo posible. Puedes lavar las hojas, pero debes asegurarte de secarlas muy bien antes de usarlas. Para hacer el pesto verde vas a necesitar entre 80 y 90 ml de aceite de oliva, 50 gramos de queso parmesano y 35 gramos de queso pecorino, 20 gramos de piñones, aunque también puedes usar almendras, avellanas o incluso pistachos, sal y pimienta al gusto, un diente de ajo y opcionalmente un poco de zumo de limón. También vas a necesitar unos 40 gramos de hojas de albahaca. Y aunque esta receta se hacía tradicionalmente utilizando un mortero, yo la voy a preparar hoy en la procesadora. Comenzamos añadiendo el ajo y los piñones y trituramos unos 10 segundos. Seguidamente añadimos toda la albahaca y volvemos a triturar otros 10 segundos más. Ahora vamos a ir añadiendo el aceite poco a poco, dejándolo caer en hilo al mismo tiempo que giran las cuchillas. Hecho esto, podemos añadir el queso rallado. Yo voy a usar 50 gramos de parmesano y 35 gramos de pecorino, pero también puedes usar únicamente 85 gramos de queso parmesano. Por último, me gusta añadir un chorrito de zumo de limón y ya tendríamos nuestro pesto listo. Para que podáis ver la consistencia con la que debería quedar, voy a pasarlo primero a este plato. Puede que te guste algo más líquido, en cuyo caso puedes añadir algo más de aceite. Para guardarlo, lo voy a meter en este botecito que he lavado muy bien para reutilizarlo. Es una salsa que admite muchas variantes, como he comentado antes. La última vez que la hice utilicé almendras y solo queso parmesano, y salió totalmente diferente, así que te animo a probar con distintos ingredientes. Ahora os voy a enseñar a hacer este pesto rojo, para el que vas a necesitar entre 70 y 80 ml de aceite de oliva, 10 tomates deshidratados conservados en aceite de oliva, 30 gramos de queso parmesano, sal y pimienta al gusto, entre 10 y 15 gramos de piñones, una cucharada de orégano, un diente de ajo y opcionalmente un chorrito de vinagre balsámico. También vas a necesitar unas hojitas de albahaca. Primero vamos a triturar los tomates deshidratados, los piñones y las hojitas de albahaca durante unos 10 o 20 segundos. Seguidamente añadimos el orégano, sal y pimienta y un diente de ajo y trituramos otros 10 segundos más. Añadimos el queso y como la mezcla en este punto es algo espesa, voy a empujar todo hacia abajo con una cuchara. Finalmente añadimos el aceite de oliva en un hilo fino desde arriba, mientras la procesadora funciona. Y para darle un toque diferente podemos añadir un poco de vinagre balsámico. Como podéis ver, la consistencia de este pesto es algo más espesa, gracias a los tomates deshidratados. Al igual que con el pesto verde, estoy guardándolo en un botecito donde se conservará casi una semana en la nevera, aunque también puedes congelarlo en porciones o cocer los botes al baño María para hacer una conserva. A continuación quería daros algunas ideas de cómo utilizar la salsa pesto sin que sea necesariamente en la pasta.
Aquí estoy cortando unas rebanadas de pan rústico para preparar unas bruschetas. Estas también son un antipasti o aperitivo muy popular en Italia. Yo recomiendo tostar el pan, que aunque no es necesario, ayuda a que no se humedezca tan rápido. Lo mejor es utilizar tomates frescos de temporada en la elaboración de las bruschetas, ya que es prácticamente el elemento principal junto al queso. Los cortamos muy bien en dados y hacemos lo mismo con el queso, que yo estoy usando mozzarella, pero otros quesos que podrías utilizar serían la burrata o el requesón. Y ya que me sobra, voy a añadir unas hojitas de albahaca bien cortaditas. Añadimos sal y pimienta y un poco de aceite de oliva y lo mezclamos todo hasta que se integren bien los ingredientes. Ahora sí, vamos a untar un poco de nuestro pesto verde en cada tosta y por último añadimos el tomate y el queso por encima. Otra forma de la que podemos disfrutar del pesto rojo es como ensalada de pasta fría. Simplemente así, o también añadiendo unas hojitas de rúcula, un puñado de piñones y unas lascas de queso parmesano. Estas son solo algunas de las ideas para las que puedes utilizar esta salsa. El pesto también es un acompañamiento genial para carnes, o como base en pizzas y focaccias. Te animo muchísimo a que pruebes estas recetas en casa. Espero que os haya gustado esta receta y como siempre, si pruebas a hacerla, envíame una foto o etiquétame en Instagram, que me hace muchísima ilusión ver que probáis mis recetas. Un beso y nos vemos en el siguiente vídeo.